Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a continuar con nuestros estudios de quién es Jesús de Nazaret. Enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Hay enseñanzas que han sido dadas en la Biblia y que miles de personas no conocen acerca de Jesús. Así que vamos a comenzar por la parte de quién es Jesús de Nazaret. ¿Por qué nosotros le damos tanta importancia a este personaje? ¿Realmente era el Hijo de Dios? ¿Qué cosa puede confirmar que realmente Él era el Hijo de Dios? Bueno, miles de personas dicen eso, lo inventaron los judíos o lo inventaron los cristianos para poder decir que tenían un líder porque vieron que era de repente alguien muy especial. Otro tanto dicen, bueno, lo que ocurre es que siempre se han levantado en la historia maestros que han dicho que vienen trayendo instrucciones para el mundo, como el caso de Buda, como el caso de Maitreya, etc. En base a eso, tratan de descartar la idea de que Jesús de Nazaret sea el único Hijo del Dios verdadero, del Dios viviente, imagen y sustancia del Padre. No estaríamos hablando de un simple ser humano. Estaríamos hablando de un ser humano con filiación divina. No 50% hombre y 50% Dios, sino 100% Dios, 100% hombre. ¿Cómo fue esto? Se le conoce a esta parte como el gran misterio de la encarnación. Vamos a analizar qué nos dice la Biblia acerca de este gran personaje, el Hijo de Dios, que vino hace 2000 años a nuestro mundo, que vivió entre los seres humanos y que trajo lecciones inolvidables, que hasta el día de hoy no han pasado de moda, sino que contrario a eso, se aplican a la vida diaria. Vamos a ver cuál era la misión de este Dios que vino al mundo en la forma de un ser humano, naciendo de la carne del ser humano a través de María. La Virgen María, quien era un ser humano, para poder hacer posible que Jesucristo tuviera que tomar un cuerpo humano. Un Dios que viene a tomar un cuerpo humano para poder vivir en él y poder comunicarse con la humanidad, pero dentro de ese misterio, llegando a participar de ese ser humano que nacía de una humana caída y pecadora como cualquier otro ser humano, cargando así una carne en semejanza de pecado debido a María. Y sin embargo, nunca cedió al pecado. Son misterios que se dieron en la vida de Jesús, pero misterios que con el Evangelio van a ser aclarados, como para que ya no se le tenga que decir, todo es un misterio en la Biblia. Es misterio cuando todavía nosotros no nos introducimos en el conocimiento del libro. Pero a medida que nos limitamos a la enseñanza de este libro, pronto nos damos cuenta de que estos misterios están totalmente explicados. Vamos a ponernos de rodillas para poder dar inicio a nuestro tema de hoy. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud, y te rogamos que tu presencia nos acompañe en el día de hoy para poder comprender tu santo mensaje. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. El registro lo encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 1. Esta es la parte que nos toca ahora hablar de los 4 evangelios, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque ya hemos hablado acerca de las parábolas de Jesucristo y también hemos hablado de los milagros de Jesucristo. Ahora vamos a hablar de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, pero para eso tenemos que partir por el principio, vale decir, ¿quién es Jesús de Nazaret? ¿Y por qué tenemos que darle importancia a sus enseñanzas? ¿Qué tiene de importante él como un ser humano que estuvo en la tierra? ¿Qué nos ha dejado de legado? ¿Y por qué creemos que fue Dios en la carne y que sus enseñanzas son majestuosamente aplicables a la vida real y que son las únicas enseñanzas que deben regir a todo individuo que llega a esta tierra? Obviamente que para que eso pase, cada persona tiene que saber que esas enseñanzas de Jesucristo son las enseñanzas que necesitamos todos.
Miles de personas dicen que todos necesitamos de la matemática. Nos presentan a grandes hombres que fueron los iniciadores de las enseñanzas de matemática. Y pronto vemos que todos las necesitamos. Si nunca nos hubieran dicho eso, ni siquiera tendríamos interés en la matemática. Pero gracias a que se descubrió que era interesante, importante para las transacciones de la vida diaria, las matemáticas hoy son la base de cada enseñanza de los seres humanos para las transacciones comerciales e incluso para la fabricación y la tecnología de muchos elementos que hoy tenemos a mano. Así también, solo podemos llegar a entender cuán necesarias son las enseñanzas de Jesús cuando recién las estudiamos. San Mateo capítulo 1 nos dice así. San Mateo capítulo 1 en adelante. Libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Por qué dice libro de la genealogía de Jesucristo? Porque nos va a hablar de dónde desciende Jesucristo, a través de quién, cómo llega al mundo, para poder comprender su filiación humana. Y luego veremos su filiación divina, ¿correcto? ¿Cómo podemos saber que era humano y a la vez Dios? Eso es lo que vamos a descubrir. Sigue diciendo el texto bíblico. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Fíjense lo que dice acá. Acá hay algo interesante, ¿no? Hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué se pone esto? Bueno, sencillo. Había que demostrar en los días de Mateo a todos los de la nación judía que Jesucristo era descendiente directo de David y de Abraham, porque según las profecías mesiánicas, es decir, que anunciaban de la llegada del Mesías entre los judíos, debía de ser descendiente de David de la línea de Abraham, ¿correcto? Y por eso Mateo comienza con eso, dejando en claro, ojo, voy a hablar del descendiente de David que viene de la línea de Abraham, del linaje de Abraham, para que sepan que este es el Mesías. Y sigue explicando. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos, porque tuvo 12 hijos. Versículo 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Versículo 5. Salmón engendró de Raab, Raab la ramera, de los tiempos de Josué, a Boz, de los tiempos de Ruth. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, padre de David. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Verso 7, es decir, de Betsabé. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Versículo 10. Ezequías engendró a Manasés. Manasés fue el rey que en Israel se desvió por completo del camino de Dios, introdujo idolatría espectacular en el pueblo hasta que Dios no pudo más perdonar a esa nación, ¿no? Y a pesar de que más adelante Josías, que venía de la descendencia de Manasés, intentó reformar a la nación, Dios dijo: es demasiado tarde, ni las reformas de Josías pueden cambiar los resultados de las acciones que hizo Manasés. Manasés engendró a Amón, y Amón a Josías. Ahí está el Josías del cual estamos hablando. Sigue diciendo el verso 11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Debido a que Dios dijo que ni aun las reformas de Josías podían hacer el cambio, vinieron los babilonios y se los llevaron deportados a los hijos de Israel, ¿correcto? Que ya pertenecían al lado de Judá, por la división que hubo en los tiempos de Roboam y Jeroboam. Roboam, que era de la descendencia de David, hasta Josías, casi se me va el nombre,
hasta Josías, ¿correcto? ¿Dónde se da esa reforma? Pero no fue suficiente como para que Dios ayudara. Así que entonces llega el día de la deportación de Babilonia. ¿De qué tiempo estamos hablando? De los tiempos de Daniel, el profeta. Entonces de allí en adelante continúa. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel del tiempo de Zacarías, ¿no es cierto? Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Verso 14. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Fíjate cómo Mateo ha hecho una línea genealógica para demostrar que Jesús en realidad viene de la descendencia de David. Muchos pensaban que Jesús no venía de la descendencia de David. No querían creer porque ellos esperaban que de la descendencia de David saldría de algún rey. Fíjate que toda la línea de Jesús viene de una línea de nobleza, desde los días de David, la nobleza del reinado. Y todos los descendientes que vienen después de David, todos fueron reyes, sacerdotes, dirigentes del pueblo. Pero encontramos ahora que esto termina en la línea de José, quien era un carpintero. Ahora bien, obviamente que esta es la línea que se hace para demostrar que del hogar de José saldría el Mesías. Pero nosotros sabemos que José no es padre de Jesús. Se creía que era su padre, pero no era su padre, porque Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Correcto? Dios, hablando de Jesús, dice: yo te he engendrado hoy. Dios se engendró en María por medio del Espíritu Santo a Jesucristo. Así es como lo declaran las Escrituras en relación a lo que es el nacimiento de Jesús. Libro de San Lucas. Fíjate lo que dice allí en relación con el nacimiento de Jesús. Dice la Escritura. Libro de San Lucas, en relación con el nacimiento de Jesús. Esto es interesante saber porque Jesús nace por el poder del Espíritu Santo obrando en María, en un ser humano. Dice así, capítulo 2 de San Lucas, capítulo 2 de San Lucas, versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y sigue diciendo un poco más adelante acerca de este Jesús, cómo es que llega al mundo, cómo es que viene a vivir entre nosotros. Escuchen lo que dice ahora acá. Versículo 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en los brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ahora, este profeta, Simeón, estaba reconociendo a Jesucristo como el Hijo de Dios enviado especialmente para la salvación de la humanidad. Así que entonces Jesús viene engendrado por el Espíritu Santo. Y Jesús nace del Espíritu de Dios juntamente con María. ¿A eso qué se le llama? A ese acto se le llama la encarnación. Ahora bien, paramos ahí y nos vamos al capítulo 3 de San Lucas para leer la genealogía de Jesús, pero esta vez por medio de María.
Primero hemos leído la genealogía a través de José, pero por medio de José, Cristo no vino en la carne, porque en realidad no era hijo de José. Sin embargo, venía de la línea de David José, porque ahí iba a estar Jesús en la casa de José. Pero ahora tenemos que ver que según la carne haya venido por la línea de David. Y la única forma en que podemos encontrar esto es a través de María. Nos dice el texto bíblico, San Lucas capítulo 3, versículo 23 en adelante. San Lucas capítulo 3, versículo 23 en adelante. Dice así: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José. Fíjense lo que dice acá. Jesús dice, comenzó su ministerio a los 30 años y se creía que era hijo de José. Lucas está dejando en claro este asunto. No era hijo de José, está diciendo en otras palabras, según se creía que era hijo de José, pero no era entonces de José. Y entonces Lucas ahora continúa con la genealogía, ya no de José, porque ya con esto está diciendo, se creía que era hijo de José. Entonces, Jesús, hijo de Elí. ¿Por qué no se menciona a María? Bueno, porque en las genealogías hebreas nunca se menciona casi a las mujeres, muy raras veces se las menciona. Más aún en el tiempo en que Jesús llegó, los fariseos eran pero tan estrictos, que hicieron que no se pusieran los nombres fácilmente de las damas. Así que entonces, de frente pasamos a Eliaquín o Joaquín o Elí, que es lo mismo. Elí o Joaquín es el mismo nombre. Entonces, va directamente con el padre de María, que no era el padre de José, porque ya hemos visto que el padre de José se llamaba Jacob. ¿Ah? Este no es el Jacob del Antiguo, este es el Jacob, padre de José. Lo hemos leído en el capítulo 1 de San Mateo. Así que entonces aquí tenemos otra genealogía, pero esta ya es de María, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José. Verso 25. Ahí lo tenemos. Hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá. Verso 27. Hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodán, hijo de Er. Verso 29. Hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquim. Verso 31. Hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán. Hasta aquí llegamos con Natán, un hijo de David, del rey David. Entonces, ¿qué cosa encontramos? La descendencia de José viene de Salomón, del rey Salomón, mientras que María viene de Natán, hermano de Salomón, hijo del rey David. Ahí es donde viene la división. La línea de Salomón por un lado, la línea de Natán por otro lado, y en el futuro increíblemente Dios junta estas dos líneas. Por tanto, ya sea por José o ya sea por María, en el reconocimiento de estar en la casa de José era descendiente de David, y en el reconocimiento de la carne era descendiente de David por María. Muy bien, o sea, está claro el asunto, que era descendiente del rey David. Hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón. Es decir, acá regresamos a la misma genealogía ya de Mateo 1, ¿no? Desde David hacia atrás. Solo de David en adelante cambia porque vienen de dos líneas, pero los dos son de David. Verso 33. Hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor. Verso 35.
hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, de los que salen los hebreos, por eso Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec. Verso 39. Hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Muy bien, así es como viene toda la línea, ¿no? Incluso para los que quieren buscar la cronología de las fechas y los tiempos, desde el origen de la creación del hombre hasta nuestros días, pueden encontrar en esa genealogía el orden, ¿no? Que regresa hasta los días ¿de quién? De Adán, hijo de Dios. Ahora bien, de Adán se dice lo mismo que de Jesús, hijo de Dios. Interesante, ¿no? Mientras los demás son hijos de los hombres, Adán era hijo de Dios, porque Dios fue quien directamente hizo a Adán. Así que entonces, desde el momento en que Adán peca, todos los demás se llamarían los hijos de los hombres. Pero por medio de la redención hecha por Jesús, ahora todos los que quieran, siendo hijos de los hombres, pueden pasar a ser hijos de Dios. Jesús mismo, estando en la tierra, se llamó el Hijo del Hombre, porque venía de la descendencia de María. Pero también se llamaba el Hijo de Dios porque venía engendrado por el Espíritu Santo. O sea, acá tenemos que hacer gran diferencia entre lo que es hijo de Dios e hijo del hombre, porque Jesús tenía las dos naturalezas. Nos sigue diciendo el texto bíblico. Escuchen lo que dice acá. San Lucas capítulo 1, versículo 32. 31 y 32 dice: Entonces el ángel le dijo a María: No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces, verso 34, María le dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues yo no conozco hombre. María todavía no estaba casada con José viviendo bajo un mismo techo. Solo estaba prometida. Y como estaba prometida, entonces se le dice que María ya era esposa de José por la promesa. Pero todavía no se había acostado con él, y por lo tanto ella preguntó: pero si yo no conozco hombre, todavía no he tenido ningún hombre, ¿cómo va a nacer este niño? ¿De quién va a ser hijo? Entonces esto prueba que José todavía no había tocado a María, ¿correcto? Por tanto, el nacimiento de este niño iba a ser un nacimiento muy especial. ¿Cómo así? Por milagro. ¿Qué cosa significa por milagro? Porque la palabra de Dios lo iba a engendrar. Por la orden de Dios. Él dice y es hecho, Él manda y existe. Por tanto, entonces, dijo el ángel, verso 35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La palabra cubrirá en la Biblia significa que Dios iba a engendrar en María un hijo. Dios mismo, por el poder del Espíritu Santo. Lo que significa que aquí no iba a intervenir un gameto masculino humano, sino más bien Dios iba a poner el gameto masculino. Esto es interesante. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que a través del Espíritu Santo se iba a operar el milagro. Esa parte del gameto masculino iba a ser por orden de la palabra del Espíritu Santo, por orden de la palabra de Dios. Entonces, la parte masculina, para que naciera Jesús, no tenía filiación humana. Era directa del cielo. Pero
pero la parte humana iba a ser de María. Por tanto, entonces, ese misterio milagroso viene explicado por este texto bíblico que dice que Jesús nace del Espíritu Santo y de María, de una forma milagrosa. Ahora bien, si hablamos de cosas milagrosas hechas por Dios, retrocedemos al pasado y tenemos el caso de Sara, que era una mujer estéril. El caso de Rebeca, que era una mujer estéril. Y que Dios obró milagrosamente para que éstas pudieran embarazarse y tener un hijo. En este caso, Dios iba a obrar milagrosamente, pero directamente por el Espíritu Santo, para que el niño que naciera fuera un niño muy especial. Ahora bien, este niño iba a llegar a través de este acto que estamos leyendo y por medio de las promesas de las profecías del Antiguo Testamento para que confirmaran el hecho, porque cualquiera podría decir, ¿qué tal María se inventó el asunto porque se adelantó y por ahí ya pues tuvo el hijo con otro personaje? Para que eso no pasara, para que no se tuviera en duda el nacimiento virginal de Cristo, fue pues necesario que hubieran profecías que advirtieran del hecho de que Jesucristo nacería de esa forma, de una forma milagrosa, que naciera en un determinado tiempo, porque no bastaba con que se dijera que iban a ser un Mesías. También había que saber para cuándo, dónde. Es ahí donde entramos a buscar el origen real de la existencia de Jesús. ¿Correcto? Que quede esto en claro. Siendo que Jesús nace engendrado por Dios en un ser humano, Jesús era Dios y era hombre. 100% Dios, 100% hombre. Vamos a analizarlo. Libro de Isaías. Capítulo 9, versículo 6. ¿Qué dice la Biblia sobre Jesús? Dice el texto bíblico: porque un niño nos es dado, nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjense aquí en este texto bíblico de Isaías, la unión divino y humana del que nacería en este mundo como el Salvador. Hay algunos que creen que en la Biblia no hay un texto donde se habla de la divina humanidad de Jesús. Sin embargo, acá se habla. Y se hace mención con claridad de que el que nacería sería un niño. Un niño, iba a nacer un hijo, nos es dado. Y de ese hijo se iba a decir que iba a ser Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Fíjense las características que se dan de él. No solamente iba a ser un ser humano, un niño, sino que también iba a ser un Dios. Esto es la alianza divina humana, ¿correcto? Muy bien. Con esto ya tenemos la base de que la profecía de Isaías indicaba la llegada de un ser especial que iba a ser divino y humano a la vez. Ahora bien, de Jesús se dice que fue engendrado. El Jesús en cuerpo humano. Él es el engendrado directamente por Dios. Vamos a leer. Libro de Hebreos. Escucha lo que dice acá. Hablando de Jesús, él mismo, dando testimonio de sí mismo. Hebreos capítulo 8. Dice así. Libro de Hebreos capítulo 8.
Perdón, capítulo 10, corríjase. Dice acá, versículo 5, por lo cual entrando en el mundo Jesús dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, le dice a su Padre, a Dios, mas, escúchalo bien, me preparaste un cuerpo. O sea, para Jesucristo se preparó un cuerpo humano. El Hijo de Dios tenía que venir a morar en un cuerpo. El cuerpo que tenía aquí en la tierra, llamado Jesús de Nazaret, hijo de María, era una habitación donde Dios estaba. ¿Correcto? Vino a tomar ese cuerpo, que lo tendrá por toda la eternidad. Vino a tomar ese cuerpo a través de María, y a eso se le llama la encarnación. Qué bonito, ¿no? Esto es una maravilla que Dios hizo. Ahora bien, ese niño que nace de María sería llamado el Señor. ¿Por qué sería llamado el Señor? Porque era Dios viviendo en ese cuerpo. ¿Correcto? Estaba habitando en ese cuerpo. Siendo que Dios estaba habitando en ese cuerpo, es decir, creó ese cuerpo para venir a vivir en él. Eso sí es una maravilla. Lo que significa que no se puede decir de Jesús que era totalmente Dios. También estaba totalmente humano. ¿Correcto? O sea, había una mezcla muy importante. No solo era Dios, más claro, sino también hombre. Ahí está. Muy bien. Ahora, teniendo eso en cuenta, Jesucristo, como cuerpo humano, al nacer de María, era hijo de María. Por tanto, se puede decir de Jesús que Jesús era hijo del ser humano María. ¿Está claro? Libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Dice el texto bíblico. Libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Qué interesante, ¿no? Fíjate lo que dice acá. Jesús vino a nacer de una mujer. El ser humano Jesús, que iba a tener la divinidad dentro, era hijo de María. Por tanto, entonces, conclusión hasta aquí. Jesús, o mejor dicho, María, era madre del Hijo de Dios, no madre de Dios. No te vayas a confundir. Dios no tiene madre. Dios es el originador de todas las cosas. Pero era madre del Hijo de Dios. Por eso se le dijo, el que va a nacer de ti será llamado Hijo del Dios Altísimo. Entonces era madre de Jesús. Madre del cuerpo humano de Jesús. Y por eso, cuando Elizabeth le dice a María, que a mí, que venga a visitarme la madre de mi Señor, no significa la madre de Dios, sino de ¿quién? De ese Señor que estaba en el cuerpo de Jesús. Entonces, lo que se está haciendo allí es reconocer que Jesús iba a ser el Señor. Nada más. Jesús, cuando estuvo en la tierra, fue llamado el Señor. Pero en el pasado también vemos que a Abraham, Sara le decía mi Señor. Jacob le dijo a Esaú mi Señor. Era un título que se daba de respeto, pero en este caso es con S mayúscula, para demostrar que el respeto era especial debido a que este Señor sería el Señor de los señores. ¿Qué quiere decir? Dios viviendo en el cuerpo de Jesús, en el cuerpo humano. Eso era lo que estaba pasando. Entonces María es madre de Jesús, madre del cuerpo que Dios tomó en esta tierra. Pero madre de Dios, imposible de los imposibles. ¿Por qué? Porque Dios no tiene madre. Dios existe porque sí. Jesús existe por las eternidades. Si María fuera madre de Dios, del Dios Jesús, solo estoy hablando ahora de la parte divina, entonces María tendría que haber existido antes de Jesús. Pero María no existe antes de Jesús. María viene a existir muchos años después de la creación.
Así que no tiene nada que ver. Jesús existe desde antes de las eternidades. Muy bien, hablemos entonces un poco de eso. Libro de San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando del Verbo. ¿Quién es ese Verbo? Vamos a ver acá. Verso 14, dice así: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que entonces, Jesucristo es llamado el Verbo, y dice que es el mismo Dios en la carne entre nosotros. La gloria del mismo Dios se manifestó acá en la carne. Eso dice el verso 14. Y ahora sigue diciendo de este Verbo lo siguiente, de Jesús. Verso 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué te parece? ¿Esto qué significa? Que Jesucristo existió desde el inicio de todas las cosas, y que nada de lo que tú ves que existe hoy en el universo existió sin que Jesús lo haya hecho. Interesante, ¿no? Él es el origen de todas las cosas, el primogénito de toda creación, es decir, el originador de todo lo que existe en la creación. Así lo declara el libro de Colosenses, capítulo 1. Fíjate lo que dice allí de Jesús. Dice la Escritura. Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primero de todas las cosas, el que originó todo. ¿Por qué? Dice acá, el primogénito de toda creación, porque, aquí está la explicación de por qué se le dice el primogénito, que la misma Biblia responda: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué te parece? Si Jesús hubiera venido a nacer solo de María, entonces diríamos que Dios, Jesús, la segunda persona de la divinidad, sería hijo de María. Pero no fue así, porque María viene a existir después de toda la creación, después de la descendencia de varios hombres. Así que entonces, que quede claro en este asunto: Jesús, como hombre, es hijo de María, pero como Dios no tiene origen. Entiéndase bien. Así que cuando le dicen a María Madre de Dios, es una aberración completamente blasfema, porque nadie, ni un ser humano, puede ser padre de Dios. Eso es imposible de los imposibles. ¿Está claro? Cualquiera que diga que María es madre de Dios va a tener que vérselas con Dios por haber dicho una blasfemia, porque el anticristo es el único que se encarga de decir blasfemias, según lo declara el libro de Daniel capítulo 7 verso 25, y también lo declara así el libro de Apocalipsis capítulo 13. Cuando Jesús en una ocasión se dijo: yo y el Padre somos uno, lo quisieron apedrear por blasfemo en San Juan 10, 30 y 33. Pero Jesús decía eso porque en realidad Él era uno con Dios. Pero cualquier ser humano que se llamase Dios era tomado blasfemo. Por eso no se puede decir que de Jesús hombre María sea madre de un Dios. No lo es. María solo es madre del cuerpo que fue preparado para que allí habitara Dios. Qué interesante. Nos sigue diciendo el libro de Hebreos.
capítulo 1, verso 1 al 3. Escucha lo que dice ahora acá. Dice la Escritura. El verso 3 mejor. En el cual, siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué cosa dice que es Jesús? No es como cualquier ser humano. Dice acá que no es la imagen de un hombre, sino la imagen de Dios. Ahora más aún dice, cuando Adán fue creado por Dios, se dijo, fue hecho conforme a su imagen y semejanza de Dios. Pero de Jesucristo dice que tiene la imagen de Dios y la sustancia de Dios. No es semejanza con Dios, no, sino sustancia de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros no conocemos de qué sustancia está hecho Dios. La Biblia dice Dios es espíritu. No conocemos qué tipo de sustancia es esa. ¿Ah? Por tanto, entonces, siendo Dios una sustancia distinta a la humana, porque no vas a creer que Dios, como Dios que es, tenga sangre por dentro como nosotros. Pero Jesús sí la tuvo porque era un cuerpo humano. ¿Te das cuenta? Entonces, para tener nosotros una filiación con Dios, tendríamos que vivir de ese espíritu. Los que nacen del espíritu se llaman ahora por eso hijos de Dios, porque nacen engendrados por Dios. Así como se engendró a Cristo por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, así los que nacen de nuevo son engendrados por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, para una nueva vida. En otras palabras, Jesús, cuando viene al mundo, es como todo aquel que nace del Espíritu. Él ya nació con el nuevo nacimiento. Interesante saber eso, ¿no? Quiere decir que desde que Jesús nace en adelante, era guiado por el Espíritu Santo. Como cuando tú te entregas a Cristo a través del conocimiento de la palabra de Dios y el bautismo. Naces a una nueva vida. Desde ese momento se cuenta tu vida en Cristo, porque tu vida pasada es tu vida carnal, la que Dios no cuenta porque está llena de pecado, y de la cual pides perdón a Cristo Jesús. Y entonces toda tu vida pasada queda borrada, perdida en la historia para siempre, para que comiences la vida del Espíritu. Porque si no nacemos del Espíritu otra vez, entonces sería injusticia para con el hombre contar su vida pasada, de todos sus pecados pasados. Todo eso queda borrado por la promesa de la sangre de Cristo para el que conoce el Evangelio y decide comenzar una nueva vida. Si permanece en su vida y dice prefiero no conocer para no ser condenado, ya está condenado por haber rechazado la oportunidad de salvación. Entonces, Jesús, cuando nace ya como un nacido del Espíritu, porque lo engendró el Espíritu. Y desde allí en adelante es nuestro ejemplo para los que aceptamos el Evangelio para seguir su vida. Y Él se hace nuestro Salvador porque mientras imitamos a su ejemplo y nos corregimos de nuestros males, todos esos errores en la lucha de ser semejantes a Cristo son expiados por su sangre. Esa es la promesa para los que van a vencer. Por eso, en Cristo Jesús, todo se puede. Porque Él hace todo completo. Te da la oportunidad del perdón de tus pecados y te da la oportunidad de la renovación de tu vida. Un cambio total. Eso se llama la salvación. Ahora bien, esto es lo que se dice entonces de Jesús, ¿no es cierto? Que Jesucristo es Dios, sustancia misma del invisible. Y a su vez es también un hombre. Eso es un gran misterio, que Dios se haya venido a encarnar. Pero es un gran misterio en el sentido ahora
de que mientras no estudies cómo llegó al mundo, no vas a captar el porqué de su misión. Pero gracias a Dios, el misterio de Dios está revelado ya en la Biblia. Nos dice Romanos capítulo 16, verso 25. Romanos capítulo 16, escucha lo que dice acá, verso 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Y escucha ahora esto, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Qué te parece lo que dice aquí el apóstol Pablo? Mira bien lo que dice acá. Pero que ahora ha sido manifestado ese misterio por la revelación de las escrituras a través de los profetas y el mandamiento que Dios dio. O sea, por la ley y los profetas ahora está revelado ese misterio en la tierra. El misterio del evangelio de que Cristo vino y se hizo un ser humano a través de María. Muy bien. La pregunta ahora viene: ¿por qué debo creer en que lo que dice aquí el apóstol Pablo, lo que dice Mateo, es la verdad? Fíjate en esto. Muchos dicen así: lo que escribieron los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y Pablo, solamente era una manera de ver de ellos. Y los apóstoles escribieron eso para decir que su líder era el Hijo de Dios. Y es que Satanás se encargó de que en los mitos antiguos se hicieran falsificaciones. Los griegos eran expertos en esas falsificaciones, debido a sus filosofías huecas. Ellos hacían creer que personajes de sus mitos eran el Mesías, el caso de Hércules, el caso de Perseo, el caso de Aquiles. Todos estos eran presentados como el Mesías y tenían un sinfín de personajes, a los que llamaban sus dioses, o que eran hijos de un dios con un ser humano. Entonces Satanás trató de falsificar el hecho para que cuando llegara Jesús no se lo pudiera reconocer. Pero Dios, que nunca es vencido por Satanás, tenía una línea mejor, una enseñanza más clara, que demostraría que inconfundiblemente su Hijo iba a ser el único distinto a todos aquellos de quienes se dijeran Mesías. Sí, Dios iba a hacer eso. Tal es así que entonces, para que Jesucristo nunca fuera negado ni confundido, para que cuando llegara el Hijo de Dios se le reconociera, habían profecías que indicaban su llegada, algo que no se cumplía en ninguno de los demás anteriores. Hay algunos que dicen, pero en el caso de Buda, nació también de una virgen, según la tradición. Pero la Biblia decía claramente que el Hijo de Dios no solo tenía la característica de que iba a nacer de una virgen, sino que nacería en Belén. Esto marcaba la gran diferencia. ¿Cómo así? Porque Buda no nació en Belén. Ni ninguno de los anteriores nació en Belén, ni Hércules, ni Aquiles, etc. O sea,
Dios dio ciertas profecías que caracterizarían a su Hijo para que no fuese confundido con nadie más. ¿Está claro? Algunos dicen así: cuando nació el faraón en tiempos de Moisés, de ese faraón se cuenta que apareció una estrella en el Orión, y que por eso se decía que este era el hijo de Dios. Fa, hijo Ra, Dios, On, Sol. Faraón, hijo del Dios Sol. Pero Dios no solo dio una señal a favor de su hijo, sino que todas las características debían de cumplirse en ese solo, puesto que de los faraones no se puede decir que nacieron virginalmente. Imposible. O sea, no se cumple todo. Pueden darse algunas pequeñas cosas, pero no se cumple toda la realidad de lo que estaba escrito. O sea, no puede haber lugar para el engaño. Nadie puede llegarse a confundir con la verdad de Dios. Otros dicen: de todos los dioses antiguos, dicen que nacieron el 25 de diciembre. Pero también dicen que de Jesús nació el 25 de diciembre. Sin embargo, la Biblia no nos dice que nació el 25 de diciembre. La Biblia nos dice que nació cuando los pastorcitos que estaban en las colinas de Belén lo fueron a visitar. San Lucas capítulo 2. Lo que significa que Jesús no pudo nacer en diciembre, porque diciembre es invierno en Belén. Y era imposible que Jesús hubiera nacido en invierno, porque entonces los pastorcitos no estarían con sus ovejas en las colinas, ya que ellos desde el mes de octubre hasta el mes de febrero, por el invierno, llevan a sus apriscos a las ovejas y no pueden estar en el monte. ¿Comprendiste? Así que entonces hay muchas características que hacen la diferencia. Vamos a ver qué profecías indicaban el nacimiento de Jesús. ¿Correcto? Libro de Miqueas, capítulo 5. Fíjate lo que dice Miqueas acerca del nacimiento de Jesús. Capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué te parece lo que dice acá? El texto es claro. De ti me nacerá, de Belén, el que será Señor en Israel. Así que entonces, según las profecías de Miqueas, 700 años antes del nacimiento de Jesús, indicó que Jesús nacería en Belén de Judá. Ninguno de los anteriores mencionados nació en Belén de Judá, así que por todo eso quedan descartados. ¿Qué más? La Biblia no solamente nos dice el lugar del nacimiento de Cristo, también la Biblia nos habla de que cuando el Mesías viniera a la tierra, vendría en forma humana. No solo en forma humana, sino que sería asesinado y que luego resucitaría. Isaías capítulo 53. Fíjate lo que dice allí acerca de Jesucristo. Isaías capítulo 53. Dice la Escritura. Versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Fíjate que esto lo estaba diciendo 750 años antes el profeta Isaías. Y todo esto debía de cumplirse en el Mesías, y se cumplió en Jesucristo. Esa es una evidencia más de la profecía cumplida en Jesús. Más aún dice, verso 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Exactamente eso fue lo que hicieron con Jesús. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, es decir, asesinado. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Increíble, Jesús fue crucificado entre dos ladrones. Así que se dispuso su sepultura con esos, con los impíos. Tenía que ser sepultado como un delincuente. Interesante. Pero eso no es todo. Sigue diciendo el verso 10, 9 y 10. Y se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte. En efecto, porque José de Arimatea, un multimillonario de su tiempo, siendo discípulo de Jesús, seguidor de Cristo, porque escuchaba sus enseñanzas, cuando asesinaron a Jesús, él dio el sepulcro para que Jesús no fuese enterrado como un vil, sino como un gran noble, como el hijo de David. Sin duda, José de Arimatea comprendió quién era Jesús. Se dio cuenta que no era cualquier ser humano, sino que Jesús era el Hijo de Dios. Lo aceptó como tal, como su Salvador personal. Y por eso dio su tumba, la que le pertenecía a él, para que Jesús fuese enterrado allí. Y se cumplió el texto, fue enterrado entre los ricos. Sigue diciendo más, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué les parece? Aquí dice que resucitaría. Y todo esto se cumplió en Jesucristo, al pie de la letra y sin ningún error. San Mateo capítulo 1. Los Reyes Magos, estudiosos de la palabra del Señor, San Mateo capítulo 2, anunciaron precisamente una profecía que declaraba que Jesús nacería y se le reconocería como el Mesías. Y estos magos no solamente fue porque vieron una estrella en el oriente inusual, sino porque habían leído otras profecías que anunciaban que este sería el gran rey. Gracias a judíos que se habían esparcido por la tierra, las escrituras del Señor fueron llevadas hasta otros países. Por esa razón es que estos magos conocieron la verdad de Jesús. Dice San Mateo capítulo 2, verso 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Qué les parece? Ellos sabían que la estrella tenía que salir en el oriente por las profecías indicadas en el pasado. Y al ver esa estrella inusual, la siguieron a la estrella con la seguridad de que allí donde la estrella se posaba, allí iba a estar el Mesías. Esta profecía fue declarada en tiempos pasados por Balaam. Increíble, ¿no? Ya Balaam había hecho mención de esta profecía en razón de que Dios habló por medio de él,
Cuando Balaam tenía que ir a maldecir al pueblo de Dios, inmediatamente Dios habló por medio de Balaam, puso sus palabras en sus labios, y fue allí que profetizó esto precisamente acerca del nacimiento de Jesucristo. Fíjense lo que dice acá. Esto sí que deja en claro muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque como fue profetizado casi 2500 años antes el nacimiento de Jesús con una estrella que aparecería en el oriente. Vamos a leer ese texto donde Balaam declara precisamente esto. Dice así, Libro de Números, capítulo 24, verso 17, dice, desde el 16 vamos a leer. Dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Caído, era obvio de Balaam, pero abiertos los ojos con el entendimiento que Dios le estaba dando. Lo veré, pero no ahora, dijo Balaam. Lo miraré, mas no de cerca, porque todavía faltaban casi 2000 años. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Sem. ¿Qué te parece? Fíjate lo que se estaba diciendo de Jesús. Saldrá estrella de Jacob. Esta era la profecía que anunciaba exactamente esa estrella que aparecería en el cielo. Y dice más aún, y se levantará cetro de Israel. ¿Eso qué significa? Se levantará un rey en Israel. Y ese rey se iba a levantar cuando se viera esa estrella. Por eso los magos dijeron, hemos visto la estrella en el oriente. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Ellos captaron bien que eso era el nacimiento del rey. Así que por esta profecía se conocía que aparecería una estrella en el oriente para que naciese Jesús. Todas estas evidencias proféticas mostraban que Jesús era el Cristo. No es solo una profecía la que señala el nacimiento de Jesús, son cientos de profecías. Incluso nos hablan de su ministerio y nos hablan de su sufrimiento. Todo estaba escrito sobre él. O sea, todas las escrituras dan testimonio de Jesús, tal como él lo dijo. En el libro de Génesis nosotros encontramos que para cuando el Mesías tuviera que estar en el mundo, tendría que cumplirse la profecía que anunciaba de cómo en los días de Jesús ya no iba a haber más reyes judíos. Y fue exactamente eso. En los días de Juan el Bautista, cuando salió a proclamar el Evangelio Juan, ya no había un rey judío reinando entre los judíos. Ahora fue puesto un rey para que se gobernara a los judíos. Había llegado la hora en que se cumplían pues las profecías. Nos dice así el texto de Génesis capítulo 49, versículo 9 y 10. Verso 10, directamente. No será quitado el cetro de Judá, el reinado de entre los judíos, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. ¿Ah? Algunos comparan este nombre Silo con Siloé, que significa el enviado del pozo del estanque de Siloé. Sigue diciendo más, y a él se congregarán todas las naciones. Es decir, cuando llegara el Silo, sería cuando ya no hubiera más cetro de Judá. Rey judío. Y todo se cumplió con exactitud. Finalmente vamos al libro de los Salmos, Salmo 22. Y allí nos encontramos una profecía en la cual se habla acerca de Jesucristo, cómo iba a ser tratado. Fíjate lo que dice aquí, Salmo 22, versículo 16. Dice el texto bíblico: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies les hicieron hueco. Crucifixión. Contar puedo todos mis huesos,
Entre tanto, ellos me miran y me observan, y repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Esta es la profecía de cuando Jesús estaba en la cruz. Los soldados romanos, todos estaban jugando a suertes para ganarse el manto de Jesús, sus vestidos. Y por otro lado, dice acá, fueron horadadas mis manos y mis pies. Eso significa la crucifixión. Cuando dice me ha rodeado cuadrilla de malignos, me han rodeado perros. ¿A quién se le llama perros? En Isaías capítulo 56, el profeta Isaías le llama perros a los dirigentes religiosos que dejaron de decir la verdad. Se volvieron perros mudos que no sabían ladrar. Fíjate lo que dice Isaías 56. Así que se estaba refiriendo a los dirigentes judíos que crucificaron a Jesús. Estos estaban alrededor de él. Buscaron deshacerse de Cristo. Vamos a deshacernos, dijeron de él, porque se lleva toda la gente con él. Y a la gente le decían, ¿cómo crees? Uno solo no puede tener la verdad. ¿Cómo vas a creer que este solo tiene la verdad? Bueno, en todos los tiempos se ha dicho lo mismo de aquellos que sirven a Dios. Elías estaba solo. Jezabel y Acab no querían aceptar que Dios hablaba por Elías. ¿Por qué va a hablar Dios solo por Elías? En los días de Moisés, Moisés estaba solo. Habían hablado incluso de Moisés hasta Aarón y María diciendo, ¿acaso solo Dios habla por Moisés? ¿No ha hablado también por nosotros?, dijeron ellos. No reconocieron la voz de Dios a través de Moisés. Seguimos avanzando en la historia. Pablo estuvo solo y le dijeron a él que era creador de una nueva secta de los nazarenos, Hechos 24, 4 y 5. Seguimos avanzando en la historia y lo mismo se dijo de Martín Lutero. ¿Qué dijeron de Lutero? Los papistas. ¿Acaso solo Lutero tiene la verdad? Y le dijeron a Lutero, ¿qué? ¿Tú solo tienes la verdad? Y todos los demás sumos pontífices, todos los tremendos arzobispos, cardenales, todo el magisterio, todos están equivocados y solo tú tienes la verdad, le dijeron a Lutero. Siempre ha sido así la forma de pelear. Así que no nos extrañe que de los que llevan el último evangelio digan lo mismo, que solo él tiene la verdad. ¿Qué pregunta para más astuta, no? Mejor porque no la hacemos al revés. ¿Que ellos tienen la verdad? Que se atrevan a decirnos que sí, y entonces le vamos a decir, ¿cómo? ¿Qué quieres dar a entender cuando tú dices que solo él tiene la verdad? ¿Qué quieres dar a entender con eso? Ah, eso es orgullo de él. Él nada más cree tenerla. Muy bien. ¿Tú la tienes? En una ocasión, se acercó por ahí un dirigente religioso y a uno de los hermanos que llevaba el tercer ángel le dijo así, ¿qué? ¿Solo tú tienes la verdad? Y les dijo a todos los hermanos que estaban alrededor, ¿qué creen? ¿Que solo él tiene la verdad? Y entonces nos acercamos nosotros y le dijimos, ¿y tú solo tienes la verdad? Y ahora, no estoy hablando de mí, estoy hablando de él. ¿Ah, sí? ¿Por qué eres astuto? ¿Dónde has aprendido tanto? ¿Con tu padre? Solo él te pudo haber enseñado semejante aberración como para no saber razonar cuando hablas. ¿Cómo se te ocurre hacer semejante pregunta absurda? No tiene ningún sentido. Y lo digo con mucho amor. Y si lo dije fuerte, es para que lo capte. Hay algunos que cuando se dice algo así, directo y fuerte, hasta tratan de sacar justo la foto ahí, cortarla y ponerla para poder decir, miren cómo habla. Bueno, es que Satanás y sus representantes son igualitos. Pero así decían de Jesús. El mundo se va tras él. Y por eso decidieron matarlo. Pero no predicaban la verdad, no anunciaban la verdad.
Y por esa razón, por no anunciar la verdad, Jesús les da un nombre a través del profeta Isaías. Fíjense lo que dice acá, Isaías 56:10. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos echados, aman el dormir. ¿Te diste cuenta? La Biblia se refiere como perros a todos aquellos dirigentes religiosos que callan la verdad y que cuando alguien la está llevando tratan de silenciar esa verdad. Cuando hicieron eso con Jesús y lo rodearon ahí en la cruz, él dice: perros me han rodeado, cuadrilla de malignos. Y todo eso se cumplió precisamente en la crucifixión de Jesús. ¿Te das cuenta cómo todas las profecías que anunciaban acerca del Mesías en la Biblia, todas solo convergen en él? Todas apuntan ahí, tienen su centro en él. Por eso Jesucristo se atrevió a decir en el libro de San Juan, en el capítulo 5, libro de San Juan capítulo 5, versículo 46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió a él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús está diciendo claramente que los escritos que vienen desde Moisés, desde la ley, testificaban de él. San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Finalmente, entonces, queda demostrado que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, porque las escrituras testificaron acerca de él. Por eso, para que tú puedas creer en Jesús, querido hermano, es indispensable el conocimiento del Evangelio. Así es como tú lo conoces a Jesús. De otra manera no lo vas a poder conocer. Que no te la cuenten, porque cualquier otro te puede querer hablar acerca de él. Tú lee por ti mismo y conocerás quién es Jesús de Nazaret. San Mateo capítulo 1 termina diciendo así. San Mateo capítulo 1. Versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Fíjate lo que estaba pasando acá. José, cuando supo esto de María, no dijo: la voy a denunciar a esta ramera pecadora, la voy a hacer apedrear de una vez. No, al contrario, como era justo, dice, quiso dejarla secretamente para no infamarla. ¿Qué cosa quiere decir él con eso? La Biblia. Sencillo, que una persona debe aprender a no buscar aprovecharse del error de otra persona, entre comillas, porque María no lo cometió, pero si hubiera sido así, para querer desprestigiarla y deshacerla. O iba con Mateo 18 o prefería no meterse en el asunto. Eso es lo más hermoso que puede existir, ¿no? Porque hay personas que si te ven un error, de frente quieren señalarlo. Ahí se conoce al perverso. Trata de buscártelo rápidamente para con eso acusarte. Pero el mismo acto que está cometiendo él lo hace peor, más perverso, porque tiene mala intención, quiere destruir, quiere aprovecharse del mínimo. ¿Sí? Hay gente que hasta el día de hoy existe así. Hay gente que hasta critica la Biblia, ¿no? Dice: ¿y cómo David? Mira lo que hizo. Betsabé, mira cómo Salomón. Hay gente que sigue siendo así. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento. La ignorancia a veces se vuelve tan atrevida que hace que tú ya no razones cuando actúas. Y tratan de buscar, y hasta a veces tratan de fabricarlo para luego acusarte. Estos pues ya se nota de quién son hijos, ¿no? Pero así hay gente. ¿Qué tienen que hacer todos los que hacen eso? Arrepiéntase, busque al Señor, pídale perdón por haber sido un miserable. Pablo decía: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, arrepentirse, no buscar dañar. En este camino de la salvación, querido hermano,
Cada uno tiene que hacerla. Seguir todo lo que dice la Biblia, luchar por alcanzar ese nivel. Si a veces nos exhortamos, nos ayudamos, si nos vemos en pecado, vamos con Mateo 18, conversamos, no vamos a conversar para mirarlo colorado como tomate al otro. Había una hermana que en una ocasión iba para conversar con los hermanos, decía, voy a hablar Mateo 18, decía, ¿no? Pero no iba pues a hablar Mateo 18 para ayudar a su hermano, sino que iba para poder verlo cómo se ponía colorado como tomate. Y más tomate se ponía y más ajustado. O sea, se notaba que tenía espíritu criminal, pues, ¿no? Para hacerle eso a las personas. Y un día, viendo yo el asunto, le digo, hermana, ¿qué pasa? Le digo. No, pues es que acá yo le estoy diciendo al hermano su Mateo 18, le estoy diciendo su pecado en su cara porque tiene que corregirse. Bueno, el hermano ya está colorado como un tomate, hay que matarlo también entonces. Y se me quedó mirando. Y comenzó a ponerse coloradita como un tomate. Y le dije, seguiré apretando para que usted reviente por la cara sangre. Es que eso no tiene sentido. Tú no puedes quererte aprovechar del otro, porque entonces eres doblemente perverso. Y entre los dos, el primero se va al cielo y tú te vas directamente al castigo eterno. ¿Te diste cuenta? Por eso tienes que mantener el equilibrio. El equilibrio te lo da Dios a través de su palabra. Fíjate lo que estaba haciendo acá José. Cualquiera hubiera dicho, este José, míralo pues, socapador, encubridor, mira lo que está haciendo acá. No, así no dice la Biblia. Dice, porque era justo, quiso abandonarla secretamente. No quiso desprestigiar. ¿Cuántas personas hay que cuando cometen un error con otra persona van y desprestigian a la otra y lo cuentan a medio mundo? Es increíble, ¿no? Oigan, sí hay gente así. Había un hermanito por ahí que desprestigiaba a una hermana contando iglesia por iglesia y a medio mundo lo que había pasado. A las finales él pensó que a la hermanita pues le iban a echar disciplina, la iban a botar de la iglesia, la iban a desfraternizar. Y el único que quedó fuera fue él. Nadie lo votó, sino que él se fue. ¿Por qué? Porque nadie actuó como él quería. Al contrario, todos actuaron como la Biblia decía que había que actuar. Buscar el arrepentimiento, la salvación del individuo. Así que no equivoquemos las reglas de Dios. Antes de que tú juzgues a otro, primero dice, mira la paja, mira el tronco que está en tu ojo y no la paja del ojo ajeno. Así que tenemos que tener equilibrio. Hay que buscar el realismo. No se encubre el pecado porque se juzga de acuerdo con las Escrituras. Ni tampoco se hace de la persona que se convierte en un espía. Hay expertos a veces en nuestras iglesias que están buscando al detalle, te espían, te siguen, te la buscan y cuando te la encuentran ya tienen según ellos, de qué acusarte, pero en el cielo está borrado su nombre. Es así. Ellos intentando sacarte y terminan afuera. Yo siempre ponía ese ejemplo, ¿no? De ese hombre que perseguía a otro y que el otro ya no sabía dónde esconderse y se sube al árbol. Y cuando se sube al árbol, ya estaba en la rama y era lo último, pues. Y el otro agarra su serrucho y empieza a serruchar, ¿no? Increíblemente. Y cuando el otro se pasa al tronco, este viene y empieza a seguir serruchando, y mientras el que escapaba se agarra del tronco, el otro termina de serruchar y se va con la rama. Solo se mató. En un afán de querer destruir al otro, termina cortando el tronco para sí. Porque en su desesperación por perseguirlo no se dio cuenta que el otro saltó al tronco y él se quedó en la rama. Eso les pasa a muchos en la iglesia. Dios no te ha pedido que en la iglesia tengas que estar buscando los errores o los defectos ajenos, sino que como José aprendas a cubrir y que vayas con tu hermano y cumplas Mateo 18 y lo ayudes para sacarlo del pecado. Por eso necesitamos aprender más de Dios. Los hombres juzgan las cosas que no entienden, pero cuando se lee la palabra se encuentra toda la forma en que Dios actúa en los momentos en que nosotros podríamos querer sacar provecho del otro. José pudo haber sacado provecho de María, pudo haberse sentido tan ofendido y haber dicho, me traicionó. Obvio, tú sabes que esas traiciones pues chocan. Entonces él pudo haber actuado, ahora sí, ¿no? Me la pagas. Pudo haber hecho eso.
Entonces, ¿eso qué te indica? Que no se ha de actuar por sentimientos ni emociones, sino por los principios. Primero el escrito está, que sea Dios quien juzgue. Mía es la venganza, ha dicho el Señor. Yo juzgaré, yo daré el pago. Muy bien. Y sigue diciendo, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, es decir, por el profeta Isaías a través del Señor, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Así fue el origen de Jesús de Nazaret en la tierra, puesto que Jesús de Nazaret existe desde las eternidades como Dios el Hijo. ¿Correcto? Pero acá en la tierra, como ser humano, Jesús de Nazaret nace de María, y María es madre de Jesús, no es madre de Dios, que te quede bien en claro eso. Y José no conoció a su mujer María hasta que nació el niño. ¿Qué significa eso? No tuvo ningún tipo de relación carnal con María hasta después de que nació Jesús. Quiere decir que después de que nace Jesús, María y José vivieron su vida marital como cualquier marido y mujer. Hay muchos que creen que María siguió virgen después del nacimiento de Jesús. No, Señor, eso es mentira. La Biblia no nos enseña así. Lo que sí no se dice es cuántos hijos pudo haber tenido con María. No se menciona. Los hijos de José eran los otros, ¿no? Los mayores que Jesús, Santiago, Jacobo, etc. Pero de María no tenemos mención. No se dice quiénes habrán sido. Pero sí se dice claramente el texto, José no conoció a María sino hasta que nació Jesús. Lo que significa que hicieron su vida marital normal. Así que cuidado con la blasfemia de decir que María es madre de Dios o que después con José no vivió su vida común y corriente de esposo y esposa. No hablemos lo que la Biblia no dice. Limitémonos solo al escrito está. Que Dios nos ayude y nos bendiga para que este tema pueda quedar hondo en nuestra mente y corazón. En nuestros próximos temas ahora vamos a ir profundizando paso a paso de qué enseñanzas trajo Jesús. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos por las palabras que nos has dado en el día de hoy y te rogamos que nos ayudes a ponerlas por obra en nuestras vidas y que sean el motor que impulse nuestras acciones. Quédate con nosotros en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más de la vida de Jesús, enseñanzas y vida de Jesucristo. No te olvides, estamos en Facebook, en Twitter y YouTube con el canal El Último Llamado Divino. Estamos en el departamento de publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino y el hashtag El Último Llamado Divino. En YouTube, 9:03 de la tarde, con las profecías de Daniel y Apocalipsis. Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino. Radio Líder, 5 de la tarde, con la programación de enseñanzas de Jesucristo. AM 1240, FM 987. Y en el Magazine de Buena Fuente, no te olvides, desde el día de mañana, a través del Magazine de Buena Fuente, estamos comenzando con un seminario de estudios bíblicos. Comenzaremos con Daniel capítulo 2. Lo haremos a manera de preguntas y respuestas, para que todos podamos participar con nuestras Biblias en la mano y poder saber las enseñanzas de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, que tengas un hermoso día. Amén.